Paz de Cristo, estimados hermanos, amigos, que por diferentes partes nos están mirando. Mi mayor deseo es que la bendición del cielo fluya a través de una enseñanza más que estaré impartiendo hacia ustedes con el firme propósito de edificarnos, de crecer, de abundar en bendiciones de lo alto. Estaré ahora hablando en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo 20, verso 26. Y dice a la letra, y los discípulos viendo el andar sobre el mar, se turbaron. Aleluya, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos lo que sucedió enseguida. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bien, la enseñanza de hoy tiene que ver con un tema muy importante. Todos los días el Señor Jesús daba enseñanza especial a su pueblo, sus discípulos, y nunca antes lo habían visto caminar sobre las aguas. Entonces el Señor dijo, es tiempo que les dé una enseñanza diferente. Ya han visto muchos milagros, han visto muchas sanidades, han visto a los sordos que oyen, han visto a los cojos andar, han visto a los ciegos que miraban, han visto leprosos que sanaron, pero ahora dice el Señor, voy a darles algo nuevo. Les tengo una sorpresa nueva, la cual consistió en que lo miraran caminar sobre las aguas. Terminó el maestro, vamos a decir que el mar de Galilea es donde están esos pinos, sí, era el mar. Estaban en una orilla que se llama, ¿verdad?, la rampa, o quedaba dijéramos, directamente donde estaba Tiberias. Entonces, el Señor Jesús terminó de dar un milagro alimentando a 5,000 personas, los cuales los recostó sobre el pastito así, como este pastito que estamos viendo aquí en esta área, de 50 en 50 y de 100 en 100, le dio de comer a 5,000, tenían 3 días oyendo el mensaje y no habían comido en 3 días, ni de día ni de noche. Entonces los discípulos, preocupados por eso, le dijeron, Señor, pues esta gente se van a desmayar, ya tienen 3 días y no han comido. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que pues los despidas ya, porque son 3 días, se van a desmayar. Entonces, el Señor Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Son 5,000 personas. 300 denarios de pan no nos alcanzaría para darles de comer un poco, aunque sea. Pero por ahí un muchachito que parecía muy latino, traía un lonchecito que traía 5 panes y 2 peces. Entonces, le dijeron, Señor, aquí están. Este muchachito tiene 5 panes y 2 peces. El Señor le dijo, tráigamelos para acá. Y los bendijo. Bendijo esos 5 panes y 2 peces. Recostó a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100 y les dio de comer a todos. Y bien, los discípulos ya era muy tarde, dijéramos como esta hora. El Señor despidió a la gente, se fueron para su casa y ahora les dice, miren, tenemos mañana que estar en Genesaret y hay que cruzar el lago. Por lo tanto, súbanse a la barca y váyanse yendo. Ninguno preguntó, Señor, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Nos vas a dejar solos?
¿qué pretendes hacer? El Señor no les dijo nada, no les explicó, no preguntaron, no podían decir que tenemos hambre, habían comido ya hasta saciarse. Empezaron a navegar. A la medianoche la barca estaba a la mitad del mar. Lo ancho del mar de Galilea estaba a 12 kilómetros aproximadamente de estar navegando con remos. Bien, a la medianoche pues estaban a la mitad del mar, porque la travesía estaba calculada para una noche. Vamos a decir 12 horas. Saliendo como esta hora de la tarde, estarían llegando, vamos a decir que eran las 6 de la tarde cuando salieron, estarían llegando después de 12 horas a las 6 de la mañana. Pues cuando iban la barquita a la mitad del mar, resulta ser que vino un viento, agitó las aguas del mar de Galilea. Jamás nunca podía verse exaltado el agua o dando olas, porque nomás tenía muy poquita profundidad. Muy poquita profundidad, porque no era un mar abierto como un océano, no era. Entonces, las olas se dan cuando hay profundidad de agua, hay mucha agua, y viene el viento, entonces se levantan olas. Ahí no se tenían que dar olas altas, porque no tenía suficiente profundidad. Entonces, aún así, el Señor quiso darles una lección, una sorpresa, que vieran un milagro diferente a los demás que habían visto, y ese consistía en que a la medianoche, cuando vino el viento y estaban las olas grandes, gigantescas, entonces ellos estaban en apuros bastante fuertes. Correcto. Cuando de pronto a la cuarta vigilia de la noche, la Biblia dice que llegó el Señor Jesús a ellos andando sobre las aguas. Nunca lo habían visto caminar sobre las aguas. Es más, ni sabían que lo podía hacer. Entonces, cuando vieron el bulto que venía, y era la noche oscura, de tal modo que vieron un bulto, pues se asustaron. Luego pensaron que era un fantasma. No pensaron en algo bueno. ¡Un fantasma! Dije. Cuando usted llega a alguien y le toca en la noche, no piense en fantasmas. Dice, Señor, si tú eres, qué bueno, me siento a gusto, me siento feliz. Pero el problema es que dice, ¿qué es eso? Y busca para acá y no mira nada. Y le dan ganas como de correr. ¡Un fantasma anda por aquí! Me estaba jalando la cobija, me mecía la cama. Usted nunca piense en lo negativo, piense si eres tú, Señor. ¡Qué bueno! Me doy por dichoso. Entonces puede decir, sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron luchas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Entonces, Pedro tenía sus dudas. El Señor le dijo, yo soy. No temas. Yo soy, no temas. Agarra la Mario, no se lo muy bien. Entonces, de esa manera, pues, vinieron y entonces, asustados, Pedro conocía bien la voz de Dios. Pedro conocía bien la voz de Dios y la escuchó. Entonces le dijo Pedro, tenía sus dudas Pedro, y dijo Pedro, si tú eres Señor, esa palabra si tú eres es que tenía duda, como diciendo, si no eres, yo no hablé nada. Pero como sí era el Señor, le dijo el Señor, ¿verdad? Ven, ¿verdad? Ven. Entonces se bajó de la barquita Pedro y andaba caminando sobre las aguas. Pero de un momento inesperado, las olas seguían altas. Y Pedro quitó la vista del Señor y la puso en el viento. Así dice,
Entonces, cuando Pedro hizo eso, la incredulidad de Pedro hizo que se empezara a hundir. Y obviamente Pedro era muy bueno para nadar. Y entonces, hermanos, como era muy bueno para nadar, no podía él decir no sé nadar, sí sabía. Pero las olas eran tan grandes que él dudó que se pudiera salvar a nado, salir afuera nadando. Entonces clamó a Dios y le dijo, ¿verdad?, que le ayudara. Le dijo, sálvame que perezco. Entonces Dios le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Nosotros podemos ser personas que no tenemos fe. Hemos hablado de personas que dicen que no existe Dios. En otras palabras, un ateo. Y yo les digo que son mentirosos todos esos que dicen que son ateos. Es puro cuento. Me he encontrado varios. Me encontré uno en Chicago, Illinois. Entonces, le dije, ¿habrá alguien que duda de Dios, que no cree en Dios? Levante la mano. Y levantó la mano un muchacho joven, como de 18 o 20 años. Y le dije, a ver, bonito, ven para acá, ahorita te voy a dar una muestra del poder de Dios. Y ya que llegó, le dije, agárrate fuerte, ¿sí? Te voy a acercar mi mano. Y si aguantas, no te pasa nada, entonces tú tienes razón, no existe Dios, no hay Dios. Entonces le dije, ¿ya está listo? Él dijo, sí, ya estoy listo. Entonces le acerqué mi mano así de retirado, como un pie de distante. Y Dios se lo llevó de espaldas, se lo llevó por el centro del templo. Y en la pared final, ahí se remató y chocó. Y entonces, todos los hermanos asustados porque parecía que iba volando. Y él pensaba que se va a caer y hacía las manos así para no caerse. Entonces, pero así se fue hasta que pegó con la pared de atrás del templo. Entonces le dije, ve chiquito, vente para la segunda repasada. Y él me dice, no, ya es suficiente. Y con eso, ¿verdad? Digo, ya nunca más voy a pensar que no hay Dios, ¿verdad? Entonces así sucede. A otro le dije, ¿tú crees que no hay Dios? Qué bueno. Ahorita le voy a pedir a Dios que te deje ciego. Y dijo, ¿qué estás diciendo? Sí, le voy a pedir a Dios que te deje ciego. 100% seguro que te vas a estar ciego. Ah, dijo, entonces no, hermano, mejor ahí párale. Dijo. ¿Por qué? Porque le hacen al loco, o en otras palabras, están jugando el cuento de que dicen que no hay, ¿verdad? Entonces, la fe es muy importante. Pedro quitó la vista del Señor y empezó a hundirse. ¿Qué es cuando uno quita la vista del Señor? Es cuando la persona ya no tiene ganas de leer la Biblia. La persona ya no pone discos de música ahí en su casa. La persona no tiene ganas de ir al templo a alabar y glorificar a Dios. Entonces es que se está hundiendo. Cuando usted sienta una síntoma de esa clase, es que se está hundiendo. ¿Qué pasa entonces? Es el tiempo de clamar. El apóstol Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. Entonces el Señor fue y lo agarró de la mano y lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Esos ateos no tienen nada de fe, la hacen el cuento que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, pero si dicen que no hay Dios, bueno, es que no tienen fe. Pero hay unos que tienen poquita fe. Hay otros que sí tienen mucha fe. Por ejemplo, Pedro era de poca fe y por eso se estaba hundiendo. Pero el Señor encontró a una mujer que tenía un problema muy grande. Y ella clamaba porque tenía a su hijo enfermo y le daban ataques. Entonces, ella clamaba y clamaba y clamaba. Y parecía ser que el Señor no escuchaba. Sus discípulos eran de poco aguante y le dijeron, Señor, despídela. Pues aquí nomás está dando gritos y gritos y gritos. Y si quisieras atenderla, pues ya la hubieras atendido. Mejor despídela. El Señor le dijo, no soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso no la tiene. Entonces la mujer dijo, sí, Señor, tiene mucha razón. Dice, porque él dijo, no es lícito quitar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer, cuando se dio cuenta que la consideraron como un perrillo a ella, dijo, sí, Señor, tienes razón, pero tienes que acordarte, te voy a traer a tu memoria algo. ¿Qué cosa? Que los perrillos también viven. ¿De qué viven? A lo menos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor se estremeció y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué Dios no la quería atender? Porque no era judía. ¿Por qué era la otra razón? No había muerto en la cruz del Calvario para salvar a los gentiles, ni, ¿verdad?, a los samaritanos. Y esa mujer era samaritana. Se le decía Sirofenicia. Muy bien. El Señor se estremeció porque encontró que esa expresión era de alguien que tiene mucha fe. Los que no tienen fe, los que tienen poquita fe y los que tienen mucha. ¿De cuál es usted? De los que no tienen nada. O los que tienen poquita. O de los que tienen mucha. A ver, ¿de cuál es usted? A ver, hermanos, vamos a pasar una revisión, ¿no? Una lista de presentes. ¿De cuáles usted, de cuáles quiere ser? De los que no tienen nada, les presenté la fase de uno que se llamaba ser ateo. Les presenté también la manifestación de Pedro, que se estaba hundiendo porque quitó la vista del Señor. Y la mujer sirofenicia, que ella tenía mucha fe. El Señor le dijo a esa mujer, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sana en aquella misma hora. Entonces es muy importante que nosotros nunca dudemos del Señor. Está bien, anhela tener mucha, pero no lo demuestra. Bueno, aunque sea la mitad, está bien, que sea poquita, ¿verdad? Como Pedro. Pedro recibió una exhortación fuerte, muy impresionante, cuando Dios le jaló las orejas y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, la fe hace mover la mano de Dios. No era el tiempo de que sanara a la mujer, ni su hija, ni nadie, porque de esa familia, porque no eran judíos. El Señor había venido primero a los judíos. Y una vez que murió en la cruz del Calvario, se abrió la puerta de bendición para todos los seres humanos de todo el universo. Así es que, hermanos, es muy importante tener fe. Esperamos en Dios que este lugar sea siempre bendecido por Él. A eso vinimos, a consagrarlo al servicio de Dios, rogando a Dios que todos los demonios, brujería, hechicería, que cualquier persona haga afuera. Aquí no hay lugar para ustedes. Estamos declarando libre este lugar de toda contaminación del demonio. Por lo tanto, es importante seguir adelante, buscando más y más de Dios. Con estas palabras estaré terminando la enseñanza de este momento, en este bonito lugar, rogando a Dios que siempre la presencia de Dios aquí se sienta. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos, Dios los cuide mucho. Y enseguida estaremos nuevamente dando una enseñanza más importantísima como todas. Así es que les ruego a Dios bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Dios los guarde, los bendiga y los proteja siempre.